Continuamos con el curso de altos estudios, la diplomatura en Due Process of Law, teoría de altos estudios, la misma que será dictada por el maestro Fausto Ramiro Vázquez Ceballos. Como estudios realizados tiene maestría en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Central del Ecuador, diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad Central del Ecuador, masterado en Derecho Procesal Penal por la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, masterado en Derecho Penal y Ciencias Penales por las Universidades de Barcelona y Pompeya, Fabra de España en Barcelona. Las obras publicadas. Sus obras son La sustanciación del proceso penal, La falsedad documental en materia penal y artículos publicados en medios de comunicación escrito relacionados con la expansión del derecho penal e incremento de las penas, tesis retribuidas y preventivas, tanto en España, Argentina, Colombia y Ecuador. Los trabajos desempeñados. Fue juez provincial de la Corte Provincial de Pichincha, presidente de la tercera sala de lo penal de la Corte Provincial de Pichincha, profesor de pregrado y posgrado en Derecho Penal, tanto en universidades internacionales como nacionales. Para mí es un gusto además anunciarles que el maestro ha sido invitado por el doctor Borja Mapelli Cafarena, tratadista del derecho penal español, para exponer sus trabajos y análisis referentes al derecho penal a una base de datos que comporta la literatura científica en materia penal española, siendo esto un orgullo para nuestro país y para quienes queremos entender el análisis del derecho. No está por demás recordarles que ha estudiado Derecho Penal en las cátedras de los maestros Santiago Mirpuig, Jesús Silva Sánchez y Mirenchu Corocoy, tratadistas de renombre, quienes han considerado al maestro Vázquez uno de los referentes en Latinoamérica. Desde ya me permito anunciar la diplomatura en altos estudios para obtener el certificado de fiscal, la misma que se desarrollará en los primeros meses del año 2014. En este momento les dejamos con el maestro Fausto Ramiro Vázquez Ceballos. Bien, buenas tardes. Una vez más estoy con la Fiscalía General de la Nación. Quiero enviar un saludo cordial y fraterno a la Fiscalía. También quiero agradecer todos y cada uno de los comentarios que se han hecho a la anterior sesión. Gracias a todos quienes me han honrado y me han gratificado con sus comentarios. En esta oportunidad vamos a tratar otro de los temas muy importantes en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que es el derecho procesal penal. Vamos a determinar las diferencias entre el derecho procesal penal y el derecho penal material, o vamos a inferir las diferencias del derecho penal material y el derecho procesal. ¿Qué es un sistema acusatorio y qué es el principio acusatorio? ¿Por qué se aplica en el Ecuador el sistema acusatorio? ¿Por qué es necesario aplicar el proceso penal acusatorio? ¿Qué tiene que ver el proceso penal acusatorio con el modelo de Estado que vive el Ecuador actualmente y varios países, entre ellos Colombia, Chile, Argentina, Alemania, la misma Alemania? ¿Por qué se adopta un nuevo sistema? ¿Cuál es la diferencia del sistema inquisitivo al sistema acusatorio? Todos estos temas los estaremos tratando en el desarrollo de esta exposición. También tomaremos debida cuenta de ciertos aspectos conceptuales que los hemos visto en la sesión anterior. No olvidemos que en la sesión anterior los temas que se trataron fue el derecho penal en su parte general, el derecho penal en su parte general, con ciertas excepciones en el derecho penal en la parte especial. Vamos a servirnos de esos conceptos que en su momento lo analizamos para poder entender de mejor manera el tema que vamos a tratar ahora, que tiene que ver con el derecho procesal penal. Una vez que se hayan terminado de exponer varios de los temas,
del derecho procesal penal, entre ellos los principios. Vamos a ver si el tiempo nos permite exponer algunos principios, los más importantes de ser posible todos, pero procuraremos los más, de no ser posible, procuraremos los más importantes, entre ellos el principio acusatorio, el principio de oficialidad, el principio de la oralidad, cuáles son los principios probatorios, porque no olvidemos que cuando hablamos del derecho procesal penal estamos hablando de las formas procesales penales, hablamos del ritual procesal, el ritual procesal. ¿Qué es el due process of law? El due process of law. Perdón por la pronunciación si no lo pronuncio bien, pero el due process of law es el debido proceso, que tiene un origen en el derecho anglosajón, que se aplica en los sistemas acusatorios, con origen en el derecho penal americano, en el canadiense, en el inglés. Entonces, involucra, cuando hablamos del derecho procesal penal, es necesario hablar del debido proceso. ¿Qué son o qué influencia o qué valor tienen las solemnidades absolutas y las solemnidades relativas? ¿Cómo se debe estudiar el derecho procesal penal? ¿Qué importancia y qué injerencia tienen los principios en el derecho procesal penal? Recordarán ustedes ese concepto del cual nos habíamos nutrido en su momento en la primera sesión cuando hablábamos la diferencia entre una norma con estructura de principio y la norma con estructura de regla. La norma con estructura de principio, que estaba representada por la Constitución, y la norma con estructura de regla representada por el Código Penal, y precisamente ese es el Código Penal material, la configuración de los tipos penales, los supuestos de hecho, las consecuencias jurídicas. Todos estos temas son importantes tenerlos presentes para poder entender el desarrollo de los temas del derecho procesal penal. Decía que una vez que se termine de realizar la exposición, se enviará un trabajo, nuevamente se enviará otro trabajo. El trabajo consistirá en que ustedes hagan el desarrollo de algunos principios, ¿verdad? Y traten en la medida posible de sustentar con casos prácticos. Vamos a tratar de analizar la motivación de varios fallos emitidos por los diferentes tribunales penales. Vamos a ver cómo razonan los jueces acá en el Ecuador, en su posición en la Corte Provincial o Corte Nacional. Vamos a analizarlo. Bueno, y más directrices respecto del trabajo los estaremos dando al final de esta intervención. Bien, antes de adentrarme, pues debo referir una vez más a la bibliografía. En esta oportunidad voy a exponer el derecho procesal penal. El derecho procesal penal o el debido proceso en la ley, el due process of law, el debido proceso en la ley, una sección directa en el derecho procesal penal. Quienes quieran hacer un seguimiento respecto a los temas que se van a tratar, podrían hacerlo en una obra, en varias de las obras que les voy a citar ahora, entre ellas el proceso penal acusatorio de Rouxin. Otra obra es Los fundamentos constitucionales en el nuevo proceso penal, de Óscar Julián Guerrero, es un tratadista colombiano, profesor de la Universidad del Externado. Pueden también hacer un seguimiento en una obra de los principios del proceso penal de Teresa Armentao. Otro también que es muy bueno y recomiendo la lectura es el Manual de Derecho Probatorio de Jairo Parra Quijano, es otro tratadista colombiano muy importante, es unos análisis muy interesantes, un análisis de jurisprudencia. Y también no está por demás nuevamente referir y recomendar la obra de Rosario, los principios en un proceso constitucional. ¿Por qué hablo del principio constitucional cuando hablo del proceso penal? El proceso penal es un proceso constitucional aplicado. Claro, llegar a calificar al proceso penal como un proceso constitucional aplicado exige el análisis de la diferencia de un sistema y un principio que lo estaremos viendo más adelante. En suma, esos son los libros que ustedes podrían tomarlos en cuenta como principal bibliografía. Existen muchos otros más libros que los voy a ir refiriendo en el desarrollo del tema que se va a exponer. Bien, comenzamos entonces y nos adentramos. Uno de los primeros temas a tratarse es el concepto y tarea del derecho procesal penal.
el concepto y la tarea del derecho procesal penal. El primer subtema a tratarse dentro de este tema es el derecho penal y el derecho procesal penal. ¿Qué relación tiene lo uno y lo otro? El derecho penal, como lo habíamos analizado en las sesiones anteriores, es el que determina los condicionamientos de configuración de un hecho punible. Es el que determina los supuestos de hecho configuratorios de una conducta prohibida y a su vez la consecuencia jurídica, que es la pena proporcional o concurrente para esa conducta. Frente al derecho procesal penal, el derecho penal tiene un objetivo, tiene un fin de asegurar los presupuestos fundamentales en una convivencia, para una convivencia humana y pacífica. Asegura los presupuestos fundamentales de una convivencia humana y pacífica. Ese fin de asegurar los presupuestos fundamentales para una convivencia humana y pacífica solo puede materializarse mediante la concurrencia o la asistencia o el auxilio del derecho procesal penal. Entonces requiere el derecho penal material, el derecho procesal penal para poder materializarse como tal. Claro, cuando se comete un delito, la primera pregunta es ¿cómo podemos lograr materializar ese fin de asegurar los presupuestos fundamentales para una convivencia humana en paz, pacífica? Pues necesita de un procedimiento regulado. Cuando se comete un delito, para poder satisfacer la punibilidad de esa conducta prohibida, se requiere de un procedimiento regulado jurídicamente. Esa expresión jurídica, procedimiento regulado jurídicamente, tiene tres características desde la óptica del derecho procesal frente al derecho material. Es que el derecho procesal penal debe coadyuvar o servir de medio para la materialización del derecho penal, para la efectivización del derecho penal material. Respecto de la forma que exige el hecho probado, de acuerdo a la forma que exige el hecho probado o el hecho sustentado. Otra segunda característica es que el derecho procesal debe establecer los límites frente a un derecho recurrente de los organismos de persecución penal estatal. Debe determinar los límites. ¿Y por qué y para qué determina los límites? Esos límites los determina en salvaguarda del derecho de libertad de los ciudadanos, o del ciudadano en su efecto procesado. Y por último, en un proceso penal debe alcanzarse una decisión definitiva. Esa decisión definitiva, además de poner fin a un proceso, lo que debe lograr en definitiva es el restablecimiento de la paz jurídica quebrantada. El restablecimiento de la paz jurídica quebrantada. Esas son las tres características que debe contener el derecho procesal penal. El segundo tema a tratarse es el que tiene que ver con el fin del derecho procesal, la tarea y el fin del derecho procesal. El derecho de penar siempre ha estado asignado al Estado, está reservado al Estado el derecho de penar, justamente por estas razones que se le atribuye esas tres características que habíamos referido hace unos minutos en el tema tratado anterior. Esas características se le atribuyen directamente al derecho procesal penal. El Estado, cuando prohíbe el derecho privado de venganza, se atribuye por reverso de una misma moneda la obligación de proteger al ciudadano. Es decir, cuando ese derecho privado de venganza, como el duelo, propios de la Edad Media, ha sido erradicado por el Estado asume, por reverso de una misma moneda, la obligación de proteger los derechos del ciudadano. Esto es importante tener presente que al momento en que el Estado decide erradicar el derecho privado de venganza,
En ese momento aparece el derecho penal material y el derecho procesal moderno. Esto es importante. Cuando se radica el derecho de venganza, un derecho privado de venganza, en ese momento aparece el derecho penal material y el derecho penal procesal modernos. Claro, el aparecimiento del derecho penal material y el derecho penal procesal moderno tenían dos consecuencias positivas y negativas. Las consecuencias positivas radicaban en que ese derecho penal, tanto material y procesal moderno, que estaba a cargo del Estado, era el Estado el mismo que iba a proteger al ciudadano. Y claro, lo hacía desde la óptica del derecho de libertad y de seguridad del ciudadano. Esto era la parte positiva del aparecimiento de este derecho penal moderno. Y la parte negativa, en cambio, era que si nosotros hacemos un análisis de la forma en que el Estado erradica ese derecho de privacidad, ese derecho privado de venganza, en ese momento decide el Estado. Vamos a ver que el Estado es quien decide erradicar ese derecho. Claro, desde ese momento prohíbe a que la víctima, la persona agredida, reaccione frente al agresor por cuenta propia. Esa forma de reaccionar por cuenta propia del agredido al agresor está prohibida mediante la erradicación del derecho privado de venganza, ese derecho privado de venganza. Entonces automáticamente el Estado lo hace, pero lo hace con un compromiso, con el compromiso de pasar en adelante a proteger a la víctima. Y no solamente proteger a la víctima, sino también identificar la conducta que transgrede la norma que impone una paz social. Entonces esa norma tenía que identificarse. Para identificarse había que crear los medios. Entonces se va planteando el proceso penal, se van planteando las formas de persecución penal. Todo esto a cargo del Estado. Y luego de que se identifique el medio para lograr identificar el hecho punible o la conducta o el delito, la conducta prohibida o el delito, también el Estado estaba encargado de determinar el tipo penal o el delito y a su vez decidir la pena que se iba a imponer en ese delito. De esa forma entonces lo que se determinaba era un monopolio estatal. Entonces surge un monopolio estatal. Ustedes recordarán que en la clase anterior, en la sesión anterior, hablábamos, decíamos que el derecho penal era un medio de control social altamente formalizado. Y como ese medio de control social altamente formalizado, también decíamos que de todos los medios de control social, como era la familia, la escuela, la profesión, etc., de esos medios o formas de control social, el derecho penal era el más importante. ¿Y por qué era el más importante? Porque ofrecía las sanciones más graves, como las penas y las medidas de seguridad. Esa característica misma es la que le revistió de importancia frente al Estado. Entonces el Estado, ¿qué fue lo que hizo? Asumió ese poder. El Estado dijo, este es uno de los controles más importantes, por tanto, esto me lo reservo a mí. Ahora más o menos decimos lo mismo en el derecho procesal penal. El derecho de penar está reservado al Estado. Miren ahí esa coincidencia, el derecho penal está reservado para el Estado igual, en derecho penal en un sentido general y en el derecho penal procesal. Bien, entonces decíamos en ese entonces que el Estado aparecía asumiendo ese poder. Entonces el poder estatal asumía el poder punitivo. Veíamos cómo el poder estatal asumía el poder punitivo. Claro, también decíamos que desde la época de la Revolución Francesa se exigía un límite a ese poder punitivo. Y ese límite solo se lo planteaba a través de la norma. Y esa norma, a su vez, venía a ser una garantía para el ciudadano. Entonces esa norma era la que tenía que identificar tanto la conducta como el delito, ¿verdad? Y la pena que se iba a imponer en un derecho penal en sentido general. Algo similar ocurre acá en el derecho procesal penal. El Estado, empoderado de todas estas facultades, advertía un riesgo, y esta es la parte negativa, advertía un riesgo. El riesgo es que el Estado podría exceder en ese límite que podía tener, un límite que debía mantener el Estado al ejercer ese poder. Claro, ese límite no existía. Entonces existía el riesgo de que aquellas personas que siendo inocentes
se había decretado su sospecha. Esas personas que siendo inocentes se había decretado su sospecha. Había el riesgo de que esa persona, que pese a que se había decretado su sospecha, podría seguir manteniéndose su inocencia. No olvidemos que el principio de inocencia es un principio que actúa en todo el proceso penal. Desde el momento en que se irroga, incluso una etapa preprocesal, se mantiene la vigencia del principio de inocencia. Y se debe pensar en la inocencia del procesado. Esto también tiene una injerencia respecto de la carga de la prueba. El procesado no tiene que probar, porque el procesado es inocente, quien tiene la carga de la prueba es el fiscal, etcétera, etcétera. Entonces surgía un riesgo frente a ese poder del Estado. Claro, había que hacer algo, tenía que buscarse ese límite. Entonces aparece el principio de formalidad del proceso. El principio de formalidad del proceso es el que va a establecer los límites, ¿verdad?, de la pretensión penal estatal, en el proceso penal.